Hola, mis queridos hermanos en Cristo, mis hermanos, ¿cómo están? Amigos en mi canal de Advent Spanish Channel. Muy gracias a Dios por todo lo que ha pasado en esta semana, que todo ha salido bien con nosotros, nos han protegido a este cierto punto, a pesar de las tragedias que han pasado en otras partes del mundo, ¿verdad? Yo lo que quiero decirles es que ya estamos casi el fin de este mundo casi. Siempre las profecías se cumplen cada día más se acerca el tiempo de salir de las ciudades y todo eso. Hay hermanos que van a ser empujados a la fuerza fuera de las ciudades porque parecen que están cómodos en su aire acondicionado en sus casas. Um, yo también estoy en el proceso de salir, pero siempre hay obstáculos que me mantienen aquí en la ciudad de Los Ángeles todavía, ¿verdad? Pero de todos modos, el Señor nos va a dar la salida a todos nosotros, ¿verdad? E incluso estoy trabajando en eso, para el otro año, primero Dios, ya estamos en otro lado. No voy a decir a dónde ni nada por medio de YouTube, ¿verdad? Pero solamente Dios sabrá. Aquí todo lo que yo hago es mi vida privada, ¿no? Pero cada quien tiene que prepararse. Y sí hay hermanos que tienen que ser grupitos y ayudarse los unos con los otros y ser unidos en la fe que nosotros tenemos. Tenemos que ser fiel al mensaje. Si es posible, como dice en Mateo 24, tenemos que, si llegamos a ser fiel hasta el final, esas las personas que van a llegar a ser salvos. Muchos piensan que ven un rapto antes de la tribulación. Están muy equivocados. Agárrense los pantalones, prepárense por el fuerte clamor, porque el fuerte clamor aún ahorita está, pero va a ser el de la profecía, falta que se cumpla. Ahorita todos están predicando de la marca la bestia, que todos, pero la mera verdad, el fuerte clamor va a ser exactamente cuando ya estemos siendo perseguidos y todo. El Espíritu Santo va a usar, se va a derramar y va a usar a los fieles, del remanente, para terminar la obra. No, la conferencia no la va a terminar. Yo miro que está muy arruinada hoy en día la conferencia de nosotros, ¿verdad? De nosotros, de la iglesia adventista. No creo que van a terminar ahora. Lo que dice en una de las 28 creencias, de que los que van a terminar la obra va a ser un remanente saliéndose de allí. Yo lo estuve leyendo y me quedé como con la boca abierta, con los ojotes. Wow, qué cosa, es una de las 28 creencias. A ver si ya no la han cambiado, porque todo cambia durante el tiempo. Pero dice que tienen que salir para pregonar el mensaje por el resultado de la apostasía. Y ya están en apostasía omega. Y realmente es tiempo ya de salir de nuestras bancas de la iglesia organizada y ir a pregonar el mensaje de los tres ángeles, a ser fiel al mensaje. Puedes hacerlo si estás tú en la conferencia, pero realmente no lo puedes hacer en tu templo, tienes que ser afuera del templo, tienes que ir a las calles a pregonar, a dar el conflicto de los siglos y todo. Yo aconsejo a todos mis hermanos que están todavía en la conferencia sentados calentando bancas en las iglesias de las conferencias, tirándose pedos allí. La mera verdad, yo hablo a directo, yo no ando con cosas, ¿ok? Me gusta hablar directo, tirándose pedos ahí en las bancas. Y llegan, van allá, se acaba el culto, le dan mensaje de lechita, de amor, y que no sé qué, que no sé cuándo, ni siquiera les están diciendo lo que está pasando allá afuera, pero se están dando cuenta por otros predicadores que sí están, pero ganando. Algunos están dormidos todavía, están y nada más obedecen a lo que le dice el pastor. Mira, el pastor dice, no, mira, no vaya allá, y no va. No, hay que hacerle caso a Cristo Jesús. Pero anyways, es tiempo, si usted sabe de este mensaje, si usted sabe el mensaje de los tres ángeles, se lo sabe, es tiempo de no callarlo, hablarlo. Vaya a agarrar conflictos de los siglos, compre cajas, es lo que yo estoy haciendo. Compramos cajas, yo compro cajas y voy a partir conflictos de los siglos a las personas, les hablo. Y si leen la Biblia, dicen que sí,
Y yo voy, aquí está este libro magnífico de lo que te cuenta, te lleva al pasado, te trae el presente, te lleva hacia el futuro. Todo se está cumpliendo el pie de la letra. Si quieres saber cómo va a terminar, aquí está esto, y te da instrucciones también qué hacer para ser parte remanente y todo. Y hay stamps en el libro, tienes tus stamps y todo para llamar por teléfono al ministerio, a los ministerios que están trabajando con el mensaje de los tres ángeles, que es el ministerio de Amazing Facts Ministry, ¿verdad? También hay muchos ministerios allá afuera ahorita con el Evangelio Eterno. Está también el pastor Borg con su Secret Nation. Todos ellos te pueden enseñar clases de los mensajes de los tres ángeles, o teología de nuestra amada querida iglesia. Anyways, no quería hablar ya de esto, ya me salí del tema. El tema de ahora va a ser la Ley Dominical Nacional, capítulo 4, que yo les estoy leyendo y dando temas sobre esto. Tal vez le desarrolle un poco, le añade un poquito más a lo que está escrito aquí. Este libro tiene tiempo de haber salido, ¿verdad? El libro lo escribió el pastor A. Jan Markusen. Y es importante que usted mire los primeros videos de la Ley Dominical Nacional, el video 1, el 2 y luego el 3 y el 4 en orden, porque después no va a entender mi papá lo que yo estoy enseñando aquí o leyéndoselos, ¿ok? Este libro es tremendamente profético, es la ley, el mensaje de los tres ángeles en idioma más claro que pueda uno entender, ¿verdad? Vamos a comenzar a orar antes de empezar, porque esta es palabra profética del Señor. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pedimos perdón por nuestros pecados y ofensas. Si hay alguno que quiera saber estas cosas, Señor, ábrele la mente, Señor, y que tu Santo Espíritu lo guíe al camino recto. Mándalo, Señor, a ministerios de sostén propio que son fieles al mensaje y que no anden poniéndole lechita al mensaje, sino que leche, sea que carne asada espiritual o pan de vida espiritual, mejor dicho, pan de vida, grandes panes, porque ya no estamos para recibir lechita, sino que grandes panes, que el pan representa ¿qué? La palabra de Dios, no un pan chiquitito o la mitad, sino que entero. Es necesario que la gente sepa, el tiempo se está acabando y es tiempo, Señor, que tu Santo Espíritu toque los corazones y que se arrepientan, siempre y cuando la persona está dispuesta a abrir su corazón a Cristo y a usted, Señor Jesús, para que ellos sean guiados por tu Santo Espíritu. Oro por las almas, oro por los hermanos en la fe de dentro de nuestras conferencias, que sean fieles, que no estén calentando bancas, que comiencen a pregonar, aunque sea 2 veces por semana, porque yo sé que hay gente que trabaja, que los hermanos trabajan, pero que tengan chance, comiencen a hablar con sus vecinos, con sus amigos, que regalen conflictos de los siglos. No, estoy de acuerdo que se regale también la fe, el camino a Cristo, pero más se necesita que entregar ahorita es el conflicto de los siglos. Es muy importante, y si hay un libro de la ley dominical, hay que regalarlo también, Señor. Tócale los corazones a los hermanos, despiértalos, arandéalos y que hagan el trabajo y que salgan de las ciudades también para que nadie perezca. En el nombre de Cristo Jesús, a todos nosotros, denos la salida. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Mis hermanos en Cristo, comenzaremos ya con el tema. El título se llama Dinamita. Vamos téngame paciencia porque en veces me puedo estar atorando de algunas palabras, en veces cuesta pronunciar algunas palabras, pero voy a tratar de decir la palabra correctamente lo más que yo pueda, ¿verdad? Tengo yo apenas, estoy poniendo mis dones a funcionar y en que más leo y más leo, más me pongo mejor. En los primeros videos de YouTube siempre había un poco de errores, pero está bien, porque uno aprende de sus errores y luego se corrigen los errores. Acuérdense que somos todos estudiantes de la palabra de Dios. En veces si hay una equivocación teológico o equivocación escritural que no lo explique muy bien, el Señor me lo va a dejar saber
y se va a corregir. Pero yo creo que esto no tiene ningún error porque ya está escrito y solamente se los voy a leer para las personas que no leen o que son flojos, que no quieren leer. Yo hablo la verdad, yo no ando con cosas. Los obreros, los mensajeros de Dios tienen que hablar la verdad y al grano. No hay que andar encubriendo ni hay que hablar al grano. Si dice la Biblia que el Papa es el anticristo, pues el Papa es el anticristo. Y si dice la Biblia, estamos hablando de lo que dice la Biblia. Si dice la Biblia que el sábado es el día del Señor, es porque el sábado es el día del Señor. Ahí no hay domingos, no hay primer día de la semana que son santos. Ahí la Biblia no enseña de que el día es santificado por Dios, nada porque Cristo resucitó en ese día. No enseña eso y no tenemos que enseñar fábulas que no están escritas en la palabra. Hay que hablar al grano, por favor. Vamos a comenzar ahorita. Es un ejemplo que estoy dando, ¿verdad? Yo hablo al grano y aquí a dar este tipo de ejemplo. El Señor viene pronto y no hay tiempo que andar perdiendo ni andar con fábulas, ¿verdad? Vamos ahí así hay que hablar directo, con autoridad, como Pablo hablaba y como Pedro hablaba, porque así tiene que ser. Y espero que cuando vengan estas leyes estrictas que no podemos hablar de estas cosas ni en YouTube, ni ahí, que tengamos valor de hacerlo, que nos vengan por nosotros, ¿verdad? Ojalá que tengamos ese espíritu, pero yo creo que el Señor va a actuar en una forma bien táctica, así como los valdenses hacían, eran muy tácticos, nosotros tenemos que ser astutos y tácticos para terminar la obra. Dios me bendiga, vamos a seguir adelante, con el título de obra es Dinamita. El título del libro, bueno, el libro se llama La Ley Dominical Nacional, capítulo Dinamita, capítulo 4. Ahora bien, ¿puede usted imaginarse cristianos matando a otros cristianos? Mira lo que es la pregunta que nos hace el libro nomás que comienza el libro, nomás que comienza el capítulo, nos hace la pregunta: ¿usted se puede imaginar cristianos matando a otros cristianos? ¿Qué pensamiento tan terrible? Y le fue dado a conocer guerra contra los santos. Le fue dado a hacer guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis capítulo 13 versículo 7. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Profecía. Y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. Apocalipsis 17, versículo 6. Les estoy dando las citas, por favor, tomen nota para que ustedes estudien por ustedes mismos en sus hogares. ¡Qué cuadro! Con justa razón, el apóstol Juan estaba tan asombrado. Un altero de libros no podría contener la cuenta de los 50 millones de cristianos condenados a muerte condenado a muerte como herejes por poseer una Biblia, por creer que la gente debía ser libre para adorar a Dios, acuerdo a su conciencia, claro. Por esto y otros crímenes, hombres, mujeres y pequeños fueron torturados hasta morir. Esto pasó durante la Edad Media, de las grandes persecuciones cristianas, ¿verdad? Que eran quemadas las Biblias, la gente era torturada por su fe y todo eso. Esa es la historia hay un libro que se llama La Fe de los Mártires. Ahí te habla todo exactamente lo que pasó con los mártires durante la Edad Media, ¿verdad? Sigamos leyendo la información. La historia nos revela claramente que grandes aldeas y pueblos fueron destruidos por no identificarse con la iglesia y su líder. ¿Ok? Dignatarios de la iglesia, dirigidos por su maestro Satanás, se afanaban
por adiar nuevos refinamientos de tortura que hicieran padecer lo invencible sin poner término a la vida de la víctima. Miren lo que dice. Voy a volver a este párrafo. Dignatarios de la iglesia dirigidos por su maestro Satanás se afanaban por idear nuevos refinamientos de tortura que hicieran padecer lo indecible sin poner término a la vida de la víctima. En muchos casos el proceso infernal se repetía hasta los límites extremos de la resistencia humana, de la manera que la naturaleza quedaba rendida y la víctima suspiraba por la muerte como dulce alivio. Tal era la suerte de aquellos que se opusieran a la iglesia de Roma. Si se le diera oportunidad en los Estados Unidos, un ejemplo, haría lo mismo contra los herejes. Ella se jacta de que nunca cambia. Esto es verdad. El rector del Instituto Católico de París, HMA, Braudillard, reveló la actitud de la iglesia en sus dirigentes hacia la persecución. Cuando se confrontan con herida o herejías, él dijo: ya no se contenta con la persecución, los argumentos de un orden intelectual y moral le parecen insuficientes y ella recurre a la fuerza, al castigo corporal o a la tortura. Wow. Para tener un cuadro más amplio de cómo los valdenses, albigenses bohemios y otros fueron masacrados, despreciados y secretamente asesinados por su causa de su fe. Véase el apéndice 5 del libro de la Ley Dominical Nacional, si lo tienen, claro. La historia más extraordinaria de los valdenses. Ellos fueron algunos de los pocos que tenían copias de la Biblia durante los primeros años del reino del papado. Veían que muchos, guiados por el Papa y los sacerdotes, se esforzaban vanamente por obtener el perdón mediante las mortificaciones que imponían a sus cuerpos por el pecado de sus almas. Abobiados por el sentido el pecado y perseguidos con temor de la ira vengadora, sucumbir y bajaban al sepulcro sin un rayo de luz o de esperanza. Los valdenses ansiaban compartir el pan de vida con esas almas hambrientas, presentarlas los mensajes de paz contenidos y las promesas de Dios y enseñarlas a Cristo como su única esperanza de salvación. Se representa al Salvador tan desprovisto de toda simpatía hacia los hombres caídos que era necesario invocar la mediación de los sacerdotes de los santos. Aquellos cuya inteligencia había sido iluminada por la palabra de Dios. Los valdenses ansiaban mostrar a las almas que Jesús es un Salvador compasivo y amante, con los brazos abiertos invita a que vayan a Él todos los cargados de pecados, cuidados y cansancio. Voy a volver a leer esto, ¿ok? Jesús es un Salvador compasivo y amante que los brazos abiertos invita a que vayan a Él todos los cargados de pecados y cuidados y de cansancio.
Con la voz temblorosa, lágrimas en los ojos, muchas veces hincados de hinojos, sí, representaban a sus hermanos las promesas que revelaban la única esperanza del pecador. Lo que se deseaba en forma especial era la repetición de las palabras. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Muchos no se dejaban engañar por los acertos de Roma. Comprendían la nulidad de la mediación de hombres o ángeles en favor del pecador. La seguridad del amor del Salvador, esa cosa que muchos de estas pobres almas agitadas por los vientos de la tempestad no podían concebir. Tan grande era el alivio que les traía, tan inmensa la prevusión de luz que sobre ella derramaba, y que se creían arrebatados al cielo a menudo, que profesarían palabras como estas: ¿aceptará Dios en verdad mi ofrenda? ¿Me mirará con ternura? ¿Me perdonará? La respuesta que se les leía era: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El mensaje de salvación de Jesús hacia el pecador, Mateo 11:28. Ahora bien, la fe se aferraba de las promesas y se oía esta alegre respuesta: ya no habrá que hacer más peregrinaciones ni viajes penosos a los santuarios. Puedo acudir a Jesús tal como soy, pecador impío, seguro de que no desechará la oración de arrepentimiento. Tus pecados te son perdonados, los míos, si aún los míos pueden ser perdonados. Tus pecados, aquí lo que está dando a entender es que los pecados te son perdonados. Si tú te arrepientes de tus pecados, mi querido hermano, tú puedes llegar a ser salvo. Y tienes que cumplir las promesas de la palabra de Dios. Tienes que cumplir la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y guardar los mandamientos de Cristo, que son 10. Y guardar el día correcto, el día de reposo, que es el santo sábado. No domingo, sino sábado. Y vivirla con la fe que lo poquito que has aprendido, sea en este canal, sea en la palabra de Dios que tú lees o estudias, vivir la fe. Y si Dios te da la luz del día sábado o de los 10 mandamientos y no lo sabías y ya te dio luz, ahora como tú amas a Jesús, tienes que obedecer sus mandamientos. Y no va a haber excusa, nada más tú escuchas estos temas y ya no hay excusa para ti. No puedes decirle: Señor, no sabía, cuando ya lo sabías. Sigamos. Había un poder extraño y solemne en las palabras de la Santa Escritura que hablaba directamente al corazón de aquellos que anhelaban la verdad. Era la voz de Dios que llevaba el convencimiento a los que oían. En muchas ocasiones no se volvía a ver al mensajero de la verdad. En muchas ocasiones no se volvía a ver al mensajero de la verdad. Se había marchado a otras tierras, o en su vida se consumía en algún calabozo desconocido, o quizás sus huesos blanqueaban en el sitio mismo donde había muerto, dando testimonio por la verdad. Los misioneros valdenses invadían el reino de Satanás. Está hablando de la vida de los valdenses aquí. Los misioneros valdenses invadían el reino de Satanás. La misma existencia de estos creyentes que guardaban la fe de la
primitiva iglesia era un testimonio constante contra la apostasía de Roma. Y por lo tanto, despertaba el odio y la persecución más implacables. Era además una ofensa que Roma no podía tolerar el que se negasen a entregar las Sagradas Escrituras. Lo que Roma no le gustaba es que, mira, era además una ofensa que Roma no podía tolerar el que se negasen a entregar las Sagradas Escrituras. En aquel tiempo Roma pedía que los cristianos fieles entregaban las Biblias y los cristianos no entregaban nada, era la palabra de espada. Por eso se encendía persecución y todo. ¿Por qué? Porque estaban hablando contra la apostasía de Roma. Determinados realos de la superficie de la tierra. El Papa Inocencio V3 ordenó, si esa maliciosa y abominable secta de maleantes no se retracta, sean aplastados como víboras venenosas. Así dijo el Papa Inocencio V3, parece ahí, es un número romano, lo voy a identificar aquí, que ese Papa V3, vamos a ver qué es el V3 aquí. Yo no puedo leer números romanos, tengo que usar una back y me estoy aprendiendo a leerlos apenas. V1, 2, 3. Oh, ok. ¿Cómo se llamaba el Papa este? El Papa Inocencio 8 ordenó, si esa maliciosa, abominable secta de maleantes no se retracta, sean aplastados como víboras venenosas. Están en el apéndice 6 del libro de la ley dominical nacional de Jason Macpherson. Anyways, no se les podía acusar de nada moralmente. No se les podía acusar de nada moralmente o hablando. Su gran ofensa era que ellos no adorarían a Dios de acuerdo a lo establecido por el Papa. Por este crimen de toda humillación, insultó y torturó tortura que los hombres o el diablo habían inventado. Fueron ellos victimados. Ahí está la historia de los valdenses, cómo fueron perseguidos, cómo fueron torturados por la fe que ellos tenían. Los valdenses guardaban el sábado y mantenían los 10 mandamientos en su mente y en su corazón que Dios se los ponía. Nosotros tenemos ese sello también. Él nos sella en la mente, los 10 mandamientos en la mente y en nuestra mente y en nuestros corazones. Para que cuando nosotros enamorando de Cristo podemos guardarlo. Sin el amor de Cristo es imposible guardar los 10 mandamientos. En sí los 10 mandamientos nos salvan, pero es el espejo de reflejo de uno mismo cuando anda en el pecado. Nos hace ver si estamos bien o estamos mal con Dios. De hecho dice, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Todo eso es un espejo que te revela si estás bien o estás mal con Dios. Hay muchos cristianos en todo el mundo sinceros que aman al Señor Jesús, pero no les he enseñado bien o les he enseñado mal la teología de la Biblia, porque hay muchos diferentes de teologías. Ahí está la falsa y está la verdadera teología. La verdadera teología te habla la verdad sobre el sábado, los 10 mandamientos de Cristo, todo lo que, de todo. Toda teología falsa habla de Cristo, sí, de la salvación de Cristo, que murió en la cruz, sí, pero lo que tuercen es que el sábado era para los judíos y que ya no es necesario guardarlo. Quiere decir que están pisoteando uno de los mandamientos principales de los 10 mandamientos de la ley moral y de la ley de libertad. Y cada persona que viola o maestro falso que enseña que el sábado que fue clavado en la cruz, el sábado de la semana, digo yo, no el sábado ceremonial, y eso sí ya no se practican, pero el sábado semanal, que diga que el sábado era para los judíos y que no se debe guardar,
Esas pastores van a recibir las 7 postreras plagas, porque está escrito y está profetizado que los falsos pastores, los falsos profetas, todos ellos van a ser echados al lago de fuego, porque sabían la verdad, se hicieron los mensos y distorsionaron las escrituras y enseñaron mal las escrituras. A la persona que tú le enseñaste, si se convierte, si es humilde y está dispuesto a recibir la verdad, esa persona sí puede llegar a ser salva, porque no sabe. ¿Cómo Dios va a condenar a una persona que no sabe la mera verdad? Es imposible. Es un Dios de amor y de misericordia. Pero al maestro que enseña mal la escritura, ese sí está en peligro. Yo no estoy juzgando ni estoy mandando a nadie a la segunda muerte ni nada. No, es la palabra de Dios que enseña que el falso maestro, los falsos pastores van a recibir su recompensa en el lago de fuego. Escrito está en Apocalipsis, parece que está en el versículo, en el capítulo 22, parece, si me acuerdo, pero el punto es que ahí dice eso. A rato muy pronto lo leeremos en este tema. Aquí en este tema de hablar de todo esto, pero de todos modos tenemos que nosotros enseñar la enseñanza correcta. Yo sé y yo conozco esta verdad y la voy a enseñar correcta, aunque si me creen, ok, si no me creen, pues ese ya es su rollo. Mi trabajo es enseñar, y si me creen, ok. Yo quise hablarle a mi hermana, no voy a dar nombres, y le mostré un video y le dije, ¿qué pasó? No creyó. Ahí ya no hay excusa para ella. Si ellas son sinceras y aman a Jesús, Dios les va a dar última oportunidad. Y si no se retractan de sus malas enseñanzas que le dieron sus falsos pastores, y si no comienzan a orar el Santo Sábado aquí en la tierra, cuando es llamada, cuando venga el fuerte clamor, y ella va a tener que decidir si aceptar la verdad o el error. Y si acepta el error, plaga. Y si acepta la verdad en ese tiempo, porque van a tener que decidir, todo ser humano va a tener que decidir al final de este mundo, o sea, casi al final, cuando se está cerrando el tiempo de gracia, todos van ahí donde van a ser marcados los santos, y ahí donde se va a ahí se va a decidir el caso de cada quien, El Señor te va a mandar un mensajero y vas a escuchar la verdad. Nadie se va a escapar y nadie va a decir que no sabía. Todos van a saber la verdad y tienen que escoger a quién van a servir, a Baal o a Jesús. No va a haber excusa, no va a haber, que nadie me dijo, nada de eso. Ahorita, si nadie te dice y amas a Jesús y nadie te dijo nada, y nadie te habló del sábado, nadie te habló de los mandamientos, nadie te ha hablado de estas preciosas verdades, y mañana te llama el descanso, Señor, entonces no tienes la culpa. Entonces sí es capaz que te salves. Pero si la persona rechazó, no hay excusa. Es Dios el que decide a quién se va a llevar y quién no. Yo no soy el juez, yo no voy a decir que tú o fulanito, no. No, yo nada más enseño la verdad, y ahí yo te puedo enseñar la verdad ahorita y la puedes rechazar ahorita. Pero ¿qué tal si yo no te puedo decir te vas a perder? Pero si sigues rechazando y sigues rechazando, te puedes perder. Pero yo no sé si al último vas a aceptar y vas a estar allá. Va a haber sorpresas en el cielo. Yo no soy juez. Yo no juzgo a nadie. Yo no voy a decirle ahí. Yo le enseño y le digo la verdad. Y si lo aceptan, ok, le doy los libros y los materiales. Si lo aceptan, ok. Si no lo aceptan, pues yo ya salí de mi responsabilidad. Mi trabajo como mensajero es decirle la verdad. No ocultaré nada, porque si ocultamos algo, nosotros vamos a hallar faltos. ¿Ok? Entre más luz nos dé el Señor, más lo va a demandar el Señor. ¿Ok? Así es. Vamos a seguir. Se les buscaba para darles muerte. Vamos a seguir con la historia. Ya estamos hablando de los valdenses, y sigamos que Roma se les buscaba para darles muerte, y con toda su sangre regó la semilla sembrada, que no dejó de dar fruto. Esparció por muchas tierras
para, para seguir creciendo hasta el fin de los tiempos mediante el esfuerzo de todos los cuantos estén listos para sufrirlo, todo a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Apocalipsis 1:9. Tenga presente que estas atrocidades pasaron mucho tiempo antes de que nosotros naciéramos. Esto pasó mucho antes que nosotros naciéramos. Estas persecuciones ya pasaron, pero se vuelve a repetir. Sigamos leyendo. Pero la advertencia contra recibir la marca de la bestia es ciertamente para nosotros hoy. Pronto usted sabrá lo que la marca de la bestia es. ¿Cómo hemos aprendido este poder? Pensará cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. ¿Cómo puede hacerlo? Puesto que los paganos acostumbraban a adorar imágenes, los líderes de la iglesia destruyeron el segundo mandamiento, el cual prohíbe adorar imágenes. Ellos pusieron imágenes en las iglesias, pero en vez de imágenes de dioses paganos, ellos simplemente colocaron imágenes de santos muertos. A la gente le fue enseñado que estos eran meramente para ayudarles a aumentar su aprendizaje y su devoción. Pero el resultado fue muy diferente. Para mayor documentación de cómo fueron traídas las imágenes a las iglesias, véase el apéndice número 7 del libro de la Ley Dominical Nacional del pastor A. Jan Makusen. Ahí puede aprender más de esta información. Le estoy dando esta información y para que usted consiga este libro, y si ya lo tiene, puede irse al apéndice del libro para más información. Sabemos que él pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Mira esta declaración asombrosa en un decreto oficial. El Papa tiene poder para cambiar los tiempos. Esto está escrito, ¿ok? En una enciclopedia del Papa, donde ellos, ¿verdad? El Papa tiene poder para cambiar los tiempos, para abrogar leyes y para dispensar en todas las cosas, aún en los preceptos de Cristo. Decreto de Translatic Episcop. Increíble, ¿verdad? Oyentes y amigos y hermanos, es increíble esto lo que estamos leyendo juntos. Sigamos. Cuando leí esta descripción, quedé atónito. Quedé atónito. Yo también, cuando yo estudié el mensaje adventista y me puse a leer y a estudiar las profecías, me quedé maravillado. Yo también. Bueno, yo me quedé maravillado y me estoy quedando más maravillado hoy en día que se están cumpliendo todo esto enfrente de mis narices, que en los años 80 casi ni se miraba todas estas cosas. Se miraba tranquilo, todo tranquilo, pero hoy se está cumpliendo las profecías, mis queridos hermanos, al pie de la letra. Me ha quedado perplejo. Pero no es para que yo me sorprenda, sino que para que yo me aliste y para que yo siga alistándome para irme con Jesús. Sea como mártir, sea como que a Dios le digo al Señor que me dé fuerza, porque viene tremendas persecuciones. Y viene. Anyways, sigamos. Quedé paralizado. Mira lo que dice aquí. Quedé atónito, dice aquí. El pastor explica esto. Quedé paralizado con la declaración oficial del Papa por ser esta casi la palabra por palabra una referencia de la Biblia. Y en vez de dejar solos los 9 mandamientos, dividieron el 10º en 2. Así que todavía serían 10. Véase el apéndice 8 para más información de este libro. Satanás causó la división del segundo mandamiento, pero él no terminó con esto. Los líderes cambiaron el 4º mandamiento también.
fregaron lo del mandamiento de las imágenes y también fregaron el cuarto mandamiento. Él cambió el cuarto mandamiento, fue hecho gradualmente en un periodo de tiempo para no levantar sospechas, pero el cambio fue una obra maestra del enemigo, Satanás, Lucifer. Este cambio fue hecho con la autoridad de la iglesia y está documentado. Está comentado, está escrito todo. Pregunta: ¿tiene usted otra manera de probar que la iglesia romana tiene autoridad para instituir fiestas de precepto? Dice aquí Iglesia Católica. Respuesta: sí. Sí, dice, si no tuviese, la respuesta es si no tuviese la tal autoridad, no hubiera podido hacer aquello que todos los autores modernos versados en religión están de acuerdo con ella. No hubiera podido sustituir la observancia del sábado, el séptimo día, por la observancia del domingo, en el primer día de la semana. Cambio para el cual no hay actualización bíblica. ¿Ok? No hay actualización bíblica del cambio que hicieron ellos. Esteban Keinan a Doctrinal. Esto es increíble, dice. La Iglesia Católica declaró que el cardenal Gibbons, en virtud de su misión divina, cambió el día del sábado al domingo. Nuevamente se les pregunta, ¿cuál es el día de reposo? La respuesta del cardenal era: el sábado es el día de reposo. La pregunta otra vez: ¿por qué observamos nosotros el domingo en lugar del sábado? La respuesta es: observemos el domingo en el lugar del sábado porque la Biblia católica transfirió, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Pedro Gierman, The Covered Catechism of Catholic Doctrine, Catecismo de Doctrina Católica del Converso, edición 1946, página 50. German recibió la bendición apostólica del Papa Pío X por sus trabajos el 25 de enero de 1910. Toda esta información la estoy dando para que usted mismo lo investigue. ¿Ok? ¿Y qué dice realmente el cuarto mandamiento? Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y la mar, y en todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Éxodo 20, versículo 8 al 11. Reconocen las autoridades católicas que en la Biblia no se ordena la santificación del domingo. Si lo reconocen, note lo siguiente: podéis leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontraréis ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Eso lo expliqué comenzando este video. Las escrituras hablan de la observancia religiosa del sábado, día que jamás santificamos. Esa es lo que dice el cardenal James Gibbons, Faith of Our Fathers, la fe de nuestros padres. Ellos declaran que nunca, la Iglesia Católica nunca guardó un sábado, desde que ellos llegaron a la corrupción. ¿Ok? 1993, copyright 1885 por D. Apollon y en Company, page 98. Todos esos pueden buscarlo y a ver si lo pueden hallar. A ver si no lo han borrado
la nueva orden mundial que quieren formar ellos, el movimiento ecuménico, quieren deshacerse de toda esta historia, pero es imposible porque siempre Dios tiene su vaca y la gente va a saber la verdad, la va a saber, en el fuerte clamor la va a saber, y eso va a causar una persecución tremenda. Usted puede dar cuenta en el Concilio Trento de 1545 después de Cristo. Los líderes de la iglesia dispusieron que la tradición es de más autoridad que la Biblia. Ellos creen que Dios les ha dado autoridad para cambiar la Biblia de manera que ellos quieran. Por tradición, ellos entienden enseñanzas humanas en vez de la palabra de Dios. Jesús dijo: en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Mateo 15:9. Así como ellos trajeron imágenes a la iglesia para hacer más fácil la entidad de los paganos, ellos cambiaron la Biblia por la misma razón. La Biblia es cambiada también, ¿no? Porque, sí, la Biblia fue infiltrada también, no creas que no. Por eso nosotros lo tenemos que pegar a la King James en inglés y la Reina Valera Gómez, que es la traducida, ¿ok? Todo cristiano debe de tener sus Biblias King James y la Reina Valera Gómez, que es la traducida de la King James. La King James eran de los reformistas, de los reformantes, de los protestantes, ¿verdad? Para poder estar en contra del papado en aquellos tiempos. ¿Alright? Ahora bien, ¿cómo comenzó de todo esto? El sol era el dios principal de los paganos en los tiempos de Babilonia. Como ellos adoraban al sol, el domingo los líderes de la iglesia pudieron ver que si ellos cambiaban el día de reposo del sábado al domingo podrían lograr muchas cosas. Primero, esto los separaría de los judíos que eran odiados por los romanos y quienes, al igual que el Señor Jesús en Lucas 4:16, habían adorado en el sábado desde el comienzo y todavía lo hacen hoy. Segundo, esto haría mucho más fácil la entrada de los paganos a la iglesia si los cristianos se reunían en el mismo día que ellos. Esto les dio buenos resultados. Los paganos venían a la iglesia por miles y el plan satánico de la transigencia estaba dando resultados. El cambio fue puesto en vigor gradualmente, pero aún así hubieron verdaderos cristianos quienes se alarmaron y preguntaron a los líderes por qué ellos habían usado cambiar la ley de Dios. Los líderes sabían que esto iba a suceder y tenían una respuesta preparada, una obra maestra. Si una persona no conoce la Biblia, esto suena bien. Lo fue dicho al pueblo que ahora ellos estaban adorando en el día domingo, principalmente porque Jesús resucitó entre los muertos en ese día. Qué mentira, qué cosas. No existe ni siquiera un solo versículo en la Biblia que nos diga que hagamos esto, pero eso es lo que ellos se les dijo. ¿No es eso sorprendente? Tal vez usted ha escuchado eso por usted mismo. ¿Cómo usted recordará cuando el emperador Constantino se hizo cristiano? En el cristianismo vino a ser la religión oficial del Estado. Como miles de adoradores del sol venían a la iglesia y no les tomó mucho tiempo en lograr obtener una influencia dominante. La mayoría de sus más altos oficiales habían sido adoradores del sol, debido que el gobierno romano se estaba derrumbando. Constantino consultó con los ayudantes y con los oficiales de la iglesia en Roma. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos unir y establecer al gobierno? El consejo de los gobernantes de la iglesia llegó oportunamente. Dicta una ley dominical. Forza
a cada uno honrar el domingo y no trabajar en él. Ahí está la ley dominical, ¿ok? Eso era todo. Estamos eso era todo, y esto satisfacería a los adoradores del sol y uniera a los paganos cristianos a el imperio de Roma en como nunca antes. Esta es una historia que ya se cumplió y se vuelve a repetir en nuestros tiempos. Una ley dominical para que forcen a los adoradores del sábado a adorar el falso día del sol el domingo. Y ese va a resurgir la marca de la bestia. La marca de la bestia no es un chip, sino que es un símbolo de un falso día de adoración. Sigamos leyendo. Era en el año 321, Constantino, el año era el año 321 después de Cristo. Constantino, cediendo a la sugerencia de los líderes de la iglesia, dicta la primera ley dominical. Aquí está tomado directamente de los registros. Descansen en el venerable día del sol los jueces y los habitantes de las ciudades, y ciérrense todos los talleres. Dicto del 7 de marzo del año 321 después de Cristo. Corpus Juris Civilis, COD, libro 3, título 12, lectura 3. Para mayor información al respecto, véase el apéndice 9 del libro de la Ley Dominical Nacional. Los cristianos que no aceptan la transigencia, comprometer sus creencias y deshonrar a Dios, se encontrarán en un dilema. Satanás había alterado las cosas de tal manera que uno se veía obligado a honrar el día pagano del sol, o pagaba la pena. Aún después de la ley dominical del emperador, muchos cristianos continuaron honrando y guardando el séptimo día en su Salvador, había honrado y guardado, que su Salvador, que Jesús guardó. Claro. Emperador, voy a repetir, muchos cristianos continuaron honrando guardando el séptimo día que su Salvador había honrado y guardado. Dios sabía que eso sucedería y había predicho que el hombre de pecado pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Satanás estaba a punto de dar a todo el mundo su engaño. Las Biblias fueron prohibidas a los sacerdotes a pesar de los años. Las nuevas generaciones sin Biblias olvidarían todo acerca del día del Señor. No solamente eso, de vez en cuando grandes conflictos eran celebrados por la iglesia en casi cada uno de ellos el sábado que Dios había dado como el monumento de la creación del mundo era más suprimido y el domingo más exaltado. El festival pagano finalmente vino a ser considerado como el día del Señor por el Papa Silvestre 314 al 337 después de Cristo, los años, y los líderes de la iglesia pronunciaron el sábado de la Biblia como una reliquia de los judíos, y aquellos quienes lo honraban en obediencia al cuarto mandamiento de Dios fueron llamados herejes. Agredir el mandamiento injustamente, agredir el mandamiento injustamente en su centro, poner la adoración del domingo como un engaño, quitarle a la gente sus Biblias y ordenarle al mundo entero aceptarlo. Ese fue el más grande de todos los engaños. Ve usted, Satanás odia al cuarto mandamiento más que a todos los demás, porque este es el único que dice quién es Dios, creador del cielo y de la tierra y el mar y de todas las cosas que en ellos hay. Éxodo 20:11. Usted puede adorar a cualquier Dios y guardar los otros 9 mandamientos: no matar, no robar, no, etc. Pero al guardar
Pero al guardar el cuarto mandamiento, usted está adorando al Creador del universo, quien descansó en el séptimo día y mandó a sus hijos que lo guardaran como una relación de amor entre ambos. Al pesar de los siglos, la gente sin Biblias olvidó el sábado del Señor y la adoración el domingo. Se estableció firmemente y muchos aún la actualidad ignoran este asunto. Los valdenses que he mencionado y algunos otros grupos durante de la Edad Media poseían Biblias secretamente y guardaron el día sábado. A través de la historia, pero eran a través de la historia, pero eran tratados como delincuentes y cada vez que eran descubiertos se los torturaba hasta hacerlos morir. Sus cuerpos maltratados le muestran al mundo la táctica que la bestia siempre ha usado, la fuerza acerca de los fieles hijos de Dios de los últimos días. La Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos y aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. En tiempos modernos, los líderes que saben de lo que están hablando admitirán que los hombres cambiaron el sábado y no Dios. Vea estas declaraciones hechas por líderes protestantes. Un metodista, la razón por la cual observamos el primer día de la semana en vez del séptimo no es basada en ningún mandamiento. Uno busca en la escritura en vano una autorización para cambiar del séptimo día al primero. Colvis y Chapel, 10 Rules for Living, 10 reglas para vivir, página 61. Esa es la referencia. Un bautista, Harold Lindsay, antiguo editor de la revista Christianity Today, el cristianismo de actual, dijo: no hay nada que en las escrituras que requiera que guardemos el domingo en lugar del sábado como el día de descanso. Christianity Today 5 de 1976. Ellos están declarando que no hay ningún domingo de guardar como una orden para guardarlo en el primer día de la semana en la Biblia. Solamente habla del sábado. ¿Ok? Un episcopal, el mandamiento de la Biblia dice: el séptimo día descansarás. Este es el sábado. En ninguna parte de la Biblia se estipula que la adoración debe ser en domingo. Toronto Daily Star, 26 October 1949. Nuestros amigos católicos saben cómo sucedió el cambio. Dicen: observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea transfirió la solemnidad del sábado al domingo. The Covered Catechism of Catholic Doctrine, el catolicismo de la doctrina católica del converso en 1946, página 50. El domingo el domingo es de institución católica y de su observancia puede ser definida solamente en principios católicos, pues desde el comienzo de la escritura hasta el fin de ella no hay ningún pasaje que autorice su transferencia de la adoración pública semanal del último día de la semana al primero. Catholic Press, Prensa Católica 19. Dios habla del séptimo día 126 veces en el Antiguo Testamento y 62 en el Nuevo Testamento. Actually 72, corrección. Aquí dice 62. El primer día de la semana es mencionado solamente 8 veces en el Nuevo Testamento y un sacerdote católico ofreció $1,000 a cualquiera que encontrase en la Biblia un versículo que indicara que el domingo es ahora santo y que debe ser guardado en el lugar del séptimo día. Nadie respondió
Yo mismo lo he hecho, pero no he recibido respuesta. Para una vislumbre sorprendente de los 8 textos del Nuevo Testamento que mencionan el primer día de la semana, véase el apéndice 10. La Biblia dice que la bestia, el poder del cuerno pequeño, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Ese es la iglesia romana, el cuerno pequeño, el papado. En el segundo mandamiento fue descartado y imágenes fueron introducidos en la iglesia. El cuarto mandamiento es el único que involucra el factor tiempo. Véase el anuncio estremecedor. El Papa tiene poder para cambiar los tiempos, para abrogar leyes y para dispensar todas las cosas, aún en los preceptos de Cristo. El Papa tiene autoridad y a menudo le ha ejercido para dispensar con los mandamientos de Cristo. Decreto de la Translated Episcopal. Recuerde que nuestro Dios es bueno y es justo. Recuerde que nuestro Dios es bueno y justo. Y es justo. Aquellos que están guardando el día domingo y transgrediendo el cuarto mandamiento de Dios sin saberlo, no están bajo condenación. Eso lo expliqué en principio del video. Solamente aquellos que saben lo que Dios manda y escogen deliberadamente desobedecerle, con quienes están cometiendo pecado. El enemigo de Dios sabe que transgredir uno de los mandamientos de Dios es un pecado que hiere a nuestro Salvador y que nos roba la vida eterna. Con él si no hay que nos robara la vida eterna. Con él si no hay arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, te perdona el Señor y comienzas a obedecer sus mandamientos por amor a él. Todo es por amor. Satanás, así como por amor Cristo mandó a su Hijo y Cristo vino voluntariamente por amor, así quiere que tú le respondas a él, que con amor, que tú te enamores de Cristo y conozcas a Cristo más y que le permitas que él te cambie y guardar sus mandamientos por amor. No por tradición, no porque mi abuelita me dijo, es porque la Biblia dice y porque Cristo, tú estás enamorado de Cristo. Amén. Satanás ha forzado esta trampa también, que todavía muchos ministros no están al tanto de ella. Muchos líderes religiosos están haciendo esfuerzos desesperados para mantener los hechos que involucran todo esto alejados de la gente. Es increíble, pero cierto, que muchos ministros no hayan aprendido en la escuela nada diferente de lo que sus maestros aprendieron antes. Así pues ellos enseñan a sus congregaciones lo que hayan aprendido a sus maestros. Esto es perpetuado por generaciones. Esta es la razón por la cual sus propios padres o abuelos tal vez no comprendieron lo que la palabra de Dios enseña sobre el sábado. Pero cuando las personas estudian la Biblia por sí mismos, honestamente, sus ojos son abiertos y muchas personas toman la palabra de predicar como la verdad y no estudian la palabra de Dios por sí mismos. ¿Puede usted creer esto? Yo alabo a Dios porque miles de personas alrededor del mundo están conociendo estas verdades sorprendentes acerca del verdadero sábado bíblico de Dios y están empezando a guardarlo como día santo y amorosa obediencia al Salvador que murió para redimirlos. Al comenzar a guardar el verdadero día de reposo de los mandamientos de Dios, este resulta muy placentero. Dulce paz y alegría llenan su corazón. Usted sabe lo que ahora no está violando ningún mandamiento, ninguno de sus palabras amantes, sino que está caminando muy cerca de su Salvador. Apocalipsis describe que a los fieles de los últimos días como personas que
guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. El diablo ha estado tratando de hacer que los predicadores digan que se les ha puesto fin a los 10 mandamientos de Dios. Pero cuando era correcto violar los mandamientos del sexto, octavo o noveno, o matar, o robar, o mentir. Los 10 permanecen firmes o se desploman juntos, porque es una dulce relación en amor entre usted y Dios. Si usted transgrede uno de estos mandamientos, es culpable de todos. Santiago 2:10, Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. Es como entre los enamorados. Esto es todo o nada. Jesús dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Mateo 5, 17 y 18. En el cielo y la tierra aún no han pasado. Es cierto que somos salvos por la gracia, gratuito de Dios, y por nuestra obediencia. Efesios 2:8. Yo alabo a Dios porque su salvación es el don gratuito que podemos recibir simplemente por la fe. También es verdad que si una persona desobedece persistente y voluntariamente a Dios, esta persona está exhibiendo que no ama a Dios lo suficiente como para obedecerle, y no ha recibido este don gratuito. Esa persona no ha nacido de nuevo. El pueblo verdadero de Dios serán gentes obedientes y felices que amen a Dios tanto que prefirieran morir antes que pecar más contra Él. La obediencia se convierte en gozo cuando usted camina con Jesús. Yo me siento gozoso porque yo camino con Jesús, mis queridos hermanos. Sigamos. Para muchas personas resulta una novedad saber que Moisés recibió más de una serie de leyes. En el monte de Dios se le dio 10 mandamientos, que dice que permanecerán para siempre. Moisés recibió también la ley ceremonial, la cual es discutida en el apéndice 11 del libro. Esta ley regulaba los sacrificios de animales y otras ceremonias. La ley ceremonial fue dada, los 10 mandamientos a Moisés, que la ley que es para siempre, que la ley de Dios que es para siempre, y la ley ceremonial que era temporal. Esta fue añadida por el pecado y señalaba hacia el sacrificio de Jesús en la cruz. Esta ley debía de mantenerse fresco en la memoria de las personas, que un día vendría el verdadero sacrificio por el pecado. El inocente cordero representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Puesto que Jesús vino y murió por nosotros, en realidad es fácil ver que esta ley ceremonial ya no se necesita más. Hubo otro juego de leyes que Dios le dio a su pueblo. Estas fueron las leyes de la salud que se encuentran en el libro de Levítico de la Biblia, capítulo 11, y el libro de Deuteronomio, capítulo 14. Debido a estas leyes, el pueblo de Dios tuvo las gentes más saludables en el mundo entero. Ellos no contrajan las horribles enfermedades, no se enfermaban de las terribles enfermedades de las otras naciones, ni siquiera como las que tenemos hoy en día. Puesto que nuestros estómagos y cuerpos son los mismos que los de ellos, aquellos que siguen estas sabias y científicas leyes de la salud hoy en día también cosechan deliciosos beneficios. Simplemente no contraen el cáncer alterador,
no tiene ataques cardíacos y etcétera. Como otros, nuestro Dios es tan amable. Él hace que usted se enamore de esa amante persona, Jesús. Fue la ley ceremonial de Moisés al que se le puso fin en la cruz. Esta ley tenía sacrificios de animales, ofrendas y carnes y bebidas o 7 sábados ceremoniales que rotaban a lo largo del año. Caían en varios días de la semana. Todo esto señalaba hacia la muerte del Salvador en la cruz. Estas leyes para nosotros ahora no tienen valor alguno. Estas ceremonias de comidas y bebidas como ofrendas, lunas nuevas y días sábados eran la sombra de lo porvenir, más el cuerpo es de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 11. Todos ellos fueron una sombra de la cruz. Pablo las llama cédula de los ritos o acta de los decretos. Aclara a esta. Cristo le dio fin clavando en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Yo me alegro de que no tengamos que matar más animales. ¿Y usted no se arregla de eso? Los 7 sábados ceremoniales que rotaban a lo largo del año fueron abolidos con el resto de las leyes ceremoniales y fueron totalmente separados del sábado del Señor, que venía cada semana. No solamente quiere Dios que los suyos observen su sábado aquí en la tierra en una feliz relación con Él, sino que la Biblia dice que nosotros estaremos guardando el sábado en el cielo también, registrado en Isaías 63, versículos 22 y 23. Para más documentación enseñando la diferencia entre la ley ceremonial y los 10 mandamientos, véase el apéndice 11 del libro de la Ley Dominical Nacional, que está atrás del libro. Satanás ha producido el más grande engaño de la historia de la humanidad. Las autoridades católicas proclaman que la Biblia dice: acuérdate haz del día de sábado para santificarlo, y la Iglesia Católica dice: no, por mi divino poder lo suprimo y mando guardar en su lugar el primer día de la semana. He aquí, el mundo entero se inclina en reverente obediencia al mandamiento de la Santa Iglesia Católica. Santa ni santa no tiene nada. Anyways. Padre Ignite, CSSR del Redemptoral College, Kansas City, Missouri. Tomando de la historia del Sabbath, historia del sábado bíblico, páginas 802. No es sorpresa que la Biblia diga: adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién podrá lidiar con ella? Y todos los que moraban en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. El que si tú llegas a ser de estos hombres que adoran a la bestia, sabiendo estas verdades, nunca fuiste escrito en el libro de la vida, ni tampoco los líderes religiosos de esta secta romana, que ha cambiado los mandamientos de Dios y han pisoteado el santuario de Cristo. De estas gentes que sabían y no se arrepienten de sus pecados, nunca han sido escritos en el libro de la vida. Esto es increíble, ¿verdad? De todos los tiempos se ha tomado nota para ver cómo los días de nuestra semana son los mismos que en el tiempo de Cristo. Veas en el apéndice 12 de este libro. Algunos ministros que no tienen ni siquiera un texto bíblico que enseñar dirán: no se preocupe por guardar los mandamientos de Dios, tan solo adore a Dios cada día o elija uno de los 7. Algunos ministros atentamente
educados han dicho, no se apure en seguir la Biblia. Esta es tan anticuada. Viva una buena vida y todo le saldrá bien. Muchos ministros, cuando se les pregunta por qué se reúnen el domingo en vez del sábado, honestamente responderán, yo sé que el sábado es el séptimo día de la Biblia, no ha cambiado, pero si yo fuera a decirles a las gentes eso, perdería mi trabajo. Hay pastores que dicen eso, que es la verdad, y perdían su trabajo. Algunos lo han perdido, pero fue el temor a perder el trabajo de encontrarse en problemas lo que les hizo a Pilato hacer lo que hizo. ¿Lo recuerda? Pilato también tuvo ese temor de perder su trabajo, por eso condenó a Cristo a muerte, porque no quería perder su dinerito, su chequecito. Cuando la gente gritaba, si a este sueltas y no eres amigo del César, Juan 19:12, apúntalo, Pilato estaba asustado. Si la gente se hubiera rebelado en contra por librar a Jesús, no podemos ni siquiera imaginar lo que habría sucedido. Esto le costaría a él su puesto y su trabajo. La historia dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Mateo 15:15. Nuevamente menciono, no es nada extraño en que el mundo admire y adore a la bestia. No es extraño. Para conservar sus trabajos y para salvar sus vidas, la gente se retracta. Y alabo a Dios porque miles de personas están aprendiendo estas verdades y son suficientemente honestos como para obedecer la Biblia y seguir a Jesús. Es tan claro todo en la Biblia que hasta un niño lo puede entender. Solo aquellos quienes aman a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo con todo su corazón permanecerán fieles a través de los últimos días y no adorarán a la bestia ni recibirán su marca. Y ya a propósito, ¿qué significa la terrible marca de la bestia? Siga con nosotros en el siguiente capítulo de este libro. Quiere decir que va a haber otra parte de este video, que es la parte 5. Muy pronto. Mis queridos hermanos, Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas y Él quiere salvar tu vida. El sábado es el día del Señor. Ya lo explicamos por medio de esta lectura de este libro. Realmente Dios lo puedo hasta predicar de las luz que yo ya la sé, ¿verdad? Yo he estudiado todo esto, pero realmente me gusta leerlo tal como está escrito, como el pastor lo escribió aquí, y bien detallado y bien explicado. Para más información, búsquense este libro. Este libro es el que da esta información y tiene más información en los apéndices que yo mencioné durante este video. Hermanos en Cristo, que sea fiel hasta la muerte, porque Mateo dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Escrito está. Si quieres aceptar a Cristo ahora, repite esta oración conmigo. Acepta a Cristo y guarda sus mandamientos de Dios. La Biblia es clara. No te dejes engañar de tu falso pastor en tu iglesia, donde estás siguiendo, si estás siguiendo en una de esas iglesias que van el domingo. Si tú le preguntas al pastor, mira, miré un video, o un hermano Benjamín me dice que el sábado, el día del Señor, ya te metiste con los sabatistas, te van a decir, el sábado es para los judíos, o el sábado fue clavado en la cruz. Así como lo dice este libro, estás en un lugar equivocado. La mera verdad. Espero, ojalá, yo oro por estos pastores que se arrepientan y que si no saben, que aprendan, ¿verdad? Que aprendan y que acepten la palabra verdadera, que es la doctrina, la santa doctrina, como dicen dicho, ¿verdad? Si quieres aceptar a Cristo y obedecer su santa ley,
sus mandamientos el sábado, y tú no sabías y has aprendido y has sentido en tu corazón le has fallado a Dios por esas razones, acepta a Cristo ahorita junto conmigo. O sea, yo ya acepté a Cristo, hasta soy bautizado, pero yo quiero que usted acepte a Cristo de corazón. Si usted quiere, si usted desea, ore conmigo, ¿ok? En este momento voy a ver la oración. Dice así. Ando buscando la oración. Querido Señor, perdóname, soy un pecador. Ven dentro de mi corazón, salva mi alma. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y el que murió en la cruz para redimirme, y yo creo que Él resucitó entre los muertos y ahora hace intercesión por mí, sentado a la diestra de Dios. Yo creo que Él es el único mediador entre Dios y el hombre, y que no hay nada que yo pueda hacer por mí mismo para salvarme. Ni tampoco hay salvación en ningún otro nombre en el cual yo pueda ser salvo. La sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Yo me arrepiento de mis pecados y me alejo de ellos. Ahora y yo lo recibo dentro de mi corazón. Como mi Salvador y Señor, yo oro esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ya oró yo tuve que leer la oración de salvación porque me gusta estar como está escrito aquí en este folletito. Si tú oraste conmigo, ya eres salvo, pero ¿cómo puedes mantener tu salvación? ¿Cómo? Pues obedeciendo la palabra de Dios y leyéndola todos los días. De hoy en adelante, cómprate la Biblia Reina Valera Gómez, búscala en internet o búscala en la tienda, en las librerías cristianas, ponle Reina Valera Gómez, el año 2010 o 2015. Y si quieres una Biblia en inglés, la King James, la clásica. ¿Ok? Solamente esas. No compres nuevas Biblias de la Nueva Internacional porque ya fueron infiltradas por los jesuitas. Bueno, por los infiltrados, mejor dicho, ya han cambiado, ya han arruinado la palabra de Dios, pero la Biblia más vieja, las más antiguas, son las más buenas que pueden obtener. Yo recomiendo eso porque estoy estudiando teología. Bueno, he estudiado teología básica, no profundo, pero básico, y nos hemos dado cuenta que las Biblias han sido cambiadas también por el enemigo, Lucifer, porque estamos en los últimos días y quiere engañar a las personas como de lugar. Habla muchas cosas, las Biblias nuevas hablan muchas cosas de verdades y también hablan del sábado también, pero en los evangelios le han pervertido un poco al mensaje. También en el libro de Daniel le han cambiado un poco el mensaje. En el libro de Apocalipsis le han cambiado un poco el mensaje, pero no se debe hacer eso. El Señor dijo en su palabra en Apocalipsis: el que le quitare y le cambiare a la palabra de Dios será anatema. Y está escrito. Y ahora pobre de ellos, van a recibir las 7 posteras plagas, lo más fuerte que pueda, y van a morir segunda muerte después del milenio, y van a ser echados en el lago de fuego junto con Lucifer y sus falsos ángeles. Y esto va a pasar pronto. Bueno, después de 1000 años, cuando Cristo venga, nos lleve a nosotros al cielo, vamos a pasar el milenio con Jesús en el cielo. Y los impíos muertos y los falsos pastores y todos ellos que nunca se arrepintieron de sus pecados y recibieron las plagas, murieron aquí después que Cristo se fue otra vez con los santos al cielo. No va a haber ni un vivo en la planeta Tierra cuando Cristo venga y se lleve a su pueblo. Todos van a morir y van a ser otra vez resucitados después del milenio, hasta incluyendo los muertos en las tumbas que fueron impíos, que nunca aceptaron a Cristo, van a ser resucitados después del milenio.
Eso está en Apocalipsis, ¿verdad? Pero de todos modos, nosotros hay que ser fieles hasta el fin. Y gracias por estar conmigo y Dios te bendiga. Bye. Gracias, Padre, por esta noche, Señor. Acompáñanos en esta noche. Protege este video. Protege al que lo escucha y al que lo da el tema, que soy yo. Padre, bendice a cada uno de nosotros y bendice a los de Rusia, o a los de, ¿cómo se llama? A los de Francia, que los fieles pastores que no van a callar el mensaje, aunque los persigan, aunque los metan 15 años de cárcel, esta voz no va a callar, sino que se están metiendo contigo estos dirigentes del gobierno de Francia. Se están metiendo con fuego y consumador, que eres tú, Señor. Señor, protege a tus siervos, sea en la red, sea en la internet, como a mí me proteges a mí. Señor, que ningún apóstata, que ningún agente satánico intervenga con el mensaje de los tres ángeles hasta que se cumpla el término profético de la ley dominical. Padre, acompaña a todo pastor fiel, Gambetta, pastor Jeremiah Davis, al pastor David Gates, al pastor, ¿cómo se llama? Bohr. Todos ellos han trabajado duro todos los años en dar este mensaje y enseñar la teología de clases de estas verdades. Y sigue bendiciendo a Secrets and Seal, pastor Bohr, y sigue bendiciendo al pastor Gambetta, que está afuera de la conferencia, pero eso no importa porque lo sigues bendiciendo grandemente y tienes un pueblo remanente también allí con ellos. Bendice también, Señor, a Jeremiah Davis, aunque él siempre defiende la corporación adventista, que es la conferencia, pero él te ama. Él está tratando de despertarnos para ser fieles. Y realmente, Señor, él, Señor, está trabajando duro. Manténlo firme hasta la muerte. También al pastor Andrew Hernández, Señor, de Safe to Serve Ministry. Yo oro por él, oro por su ministerio, oro por los que trabajan para él en la obra. Oro por yo mismo también, que yo mantenga firme, pase lo que pase. En Cristo Jesús te lo pido y pido por el que esté oyendo este mensaje, este mensaje por medio de YouTube. Bendícelo grandemente en el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.